Y por fin, gente. La verdad sobre Ande y Kerem está al descubierto. O sea, se sabía, pero ahora ya es oficial, o casi oficial, vaya salseo que nos traen. ¿Qué está pasando con esta pareja que nos tiene a todos en vilo? Yo creo que esto va a dar para mucho, Mira, para ser honestos, cuando vimos esas fotos, esas historias, cualquiera pensaba que se habían peleado para siempre, ¿no? Que ya lo de Ande y Kerem era agua pasada, historia antigua. Pero, zas. De repente, pumba, vuelven a aparecer juntos. Y no de cualquier manera, no. En plan, mira que somos cool y nos da todo igual. Lo que yo creo que está pasando es que esto no es un volvemos porque nos queremos mucho, sino más bien un vamos a ver qué pasa. A ver, que ellos se han querido, eso está clarísimo. Han tenido una química brutal en pantalla y fuera de ella. Pero también han tenido sus movidas, sus bajones. Y ahora, de repente, pum, otra vez juntos. Muchos dicen que es para promocionar la nueva serie, ¿verdad? Que es todo marketing. Y sí, claro que hay marketing, obvio. Pero yo sospecho algo más. Yo creo que hay un sentimiento real ahí, que les ha costado dejarlo ir. Y ahora, quizás, están en ese punto de a ver si ahora sí. ¿Y por qué ahora? Esa es la gran pregunta. ¿Se han dado cuenta de que no pueden estar el uno sin el otro? ¿O es que la soledad aprieta y buscan consuelo en lo conocido? Yo me inclino a pensar que hay algo de ambos, sinceramente. Es fácil culpar al marketing, pero cuando hay tanta chispa, tanto cariño, es difícil que se apague del todo. A ver, que no os voy a engañar, yo era fan total de esta pareja. Me encantaba verles juntos, tanto en las fotos como en las series. Y que vuelvan a la carga, aunque sea así, de puntillas, me da esperanzas. Me da ese rollo de quizás sí, quizás esta vez funcione de verdad. Pensadlo bien. Si fuera solo marketing, lo harían más a lo loco, ¿no? Lo enseñarían todo a bombo y platillo. Pero esto es más sutil, más mira que somos discretos pero nos ven. Y eso para mí, le da otro toque. Es como que se están reencontrando, probando las aguas. A mí me huele a que Kerem ha dado el primer paso, o bueno, que ha habido una conversación importante. Porque si fuera solo Ande, yo creo que sería más reservada. Pero Kerem siempre ha sido más abierto. Y ella le ha tenido un cariño especial, eso no se puede negar. Así que, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que esta vez es la definitiva para Ande y Kerem, o es solo un espejismo más en su historia de amor y desamor?